con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, Dios de alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrada ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, Dios de alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, Dios de alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Porque tú eres mi libertador. Porque tú eres mi libertador. Entonces, ¿cómo te lloro? Te adoramos, Señor. Te adoramos y solo a ti te adoramos. Rey de gloria, Rey de misericordia. Toda nuestra adoración solo es para ti. Rey de misericordia eres tú. Rey de misericordia eres tú, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Gracias, Sé tú Espíritu de obrando, Dios. bendito Dios, a través de nosotros. Bendito eres, Señor. Sé tú bendito Gracias. Rey en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, buenas noches a todos los que hoy nos ven. Podemos compartir, llegar a sus casas, a sus lugares íntimos. Hoy traemos una palabra de parte del Señor para sus vidas, donde sabemos que el Señor nos continúa hablando en estos tiempos que estamos viviendo, unos tiempos particulares, unos tiempos de favor y bendición de parte del Señor para con nuestras vidas. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. No sé si es impresión mía, pero creo que la cámara está volteada. Les bendecimos en esta noche. Qué bueno compartir con ustedes, que estén en este tiempo aquí de algún modo, de alguna forma congregándonos, porque estamos precisamente uniéndonos como hermanos, como dice la palabra, como hijos de Dios, recibiendo, escudriñando y alabando al Señor en este tiempo y en este momento. Así que le invitamos que con toda la reverencia con que usted está en este instante delante del Señor, escudriñemos su palabra, permitamos que el Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, recibiendo lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Uno de los mensajes más importantes a los que el Señor siempre hizo énfasis no era a las cosas externas, a la vida de apariencia, sino a las cosas
aquellas que no se ven, pero que Dios sí ve sobre nuestras vidas. Algo de lo que el Señor siempre hizo mucho énfasis, recalcó mucho, es acerca de las intenciones de nuestro corazón. Y algo que Él podía ver y entender en las personas en medio de las circunstancias era los pensamientos más recónditos en sus corazones. Así es. Utilizaba un término que, como dice el texto, dice que ¿qué cosa caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué cosas se les atravesaba? ¿Qué intenciones oscuras? Sobre todo cuando Él enseñaba, y esta expresión la utilizaba mucho hacia los fariseos, Así es. hacia estas personas que eran tan doctas, tan preparadas, pero con poco entendimiento espiritual, que conocían los principios de la ley, pero no habían entendido el reino de Dios. Y algo a lo que el Señor siempre y nos habla es a las intenciones del corazón en todas las áreas, en el amor fraternal y sincero de los unos hacia los otros, en aprender a caminar en un amor genuino. Dice la Escritura que el amor sea sin fingimiento, sin manipulación, que el amor sea sincero. Y hay muchas expresiones a las cuales el Señor siempre habló directo al corazón de cada persona. Así es. Y cuando nosotros entendemos que es directo al corazón de cada persona, quiere decir que Él tiene la capacidad o para Él es muy importante, no el hacer las cosas, sino en la intención del cual se hacen las cosas. Y para esto nosotros necesitamos tener un corazón recto, un corazón puro, un corazón sano, frente a todas las circunstancias. Algo de lo que aprende uno en este caminar de servirle al Señor, una de las cosas es tener un corazón perdonador, porque así como uno se equivoca con muchas personas, hay muchas personas que también son, digamos, de una u otra forma tienen reacciones o no las mejores reacciones hacia uno. Y uno tiene que tener un corazón recto, un corazón maduro. Como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esos son principios, son fundamentos de la vida de los hijos de Dios. Y cuando nosotros tenemos esto como rema en nuestras vidas, definitivamente vamos a trazar un camino con un corazón recto, pero también con un fruto correspondiente al que el Señor estableció para nuestras vidas. No un fruto corrompido, no un fruto adverso, no un fruto contrario, sino un fruto conforme a su voluntad. Así es, la Escritura nos habla bastante y también Jesús habló no solamente a aquellos fariseos, sino aún a sus discípulos y les compartía a cada instante de cómo obrar. Aún les compartía no solamente tal vez con sus palabras, sino con su forma de actuar. Les demostraba a cada uno de ellos cómo debíamos aprender a vivir y a mantener nuestro corazón limpio, nuestro corazón sano, cómo deberíamos aprender nosotros a amar a los demás, a amar a los enemigos, ¿cierto? Y cómo era su comportamiento. Finalmente, cada uno de nosotros somos discípulos de Él, ¿cierto? Él es ese varón, Él es ese referente, exacto, para cada una de nuestras vidas. Si nosotros deseamos ser como alguien, anhelar que precisamente es como Jesús, como su actuar, su caminar, su vivir a diario aquí, ese ejemplo que Él nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra, de cómo Él se comportó, de cómo Él realizaba para con cada de una de las situaciones que se le presentaban a diario. Aún la Escritura nos narra unos sucesos, yo diría pequeños, porque si nos narrara el día a día de lo que vivió Jesús, de lo que realizó, yo creo que este libro, mejor dicho, sería demasiado Dice mucho más el texto grande. Que no cabrían todos los textos de la Escritura. Entonces, pero siempre nos enseñó esa manera de actuar. Aún desde antes de Jesús, la Escritura también nos lo habla y muchos hombres y mujeres de Dios dejaron plasmado en la palabra cómo actuar cada uno de nosotros. Por eso la enseñanza del día de hoy lleva como título limpios de corazón. Limpios de corazón, cómo somos cada uno de nosotros, cómo actuamos cada uno de nosotros. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy en la cual vamos a estudiar. Bueno, bendito Dios. Jesús, Él siempre fue directo y fue puntual con todo lo que Él quería enseñar. Él siempre dejó cosas establecidas y cosas claras.
algo de ese sermón que es tan conocido y tan profundo, del cual enseñamos y de lo que habla Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, que habla iniciando con la comunión con Dios. Dice, ustedes no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas de las sinagogas. Y hay muchos textos que hacen referencia a esto, cuando habla sobre la hipocresía. La hipocresía es una palabra que significa que una persona actúa no como es, sino demostrando lo que no es. Y esto hablaba acerca de las intenciones del corazón. O sea, no de lo en esencia lo que es, sino lo importante era aparentar o lo que quería que otros vieran de él. Por eso cuando la Biblia habla acerca del ayuno, dice, no, ese no es día de ustedes empalidecer su rostro y mostrar aflicción, sino todo lo contrario, ese es el día de resplandecer, de que el rostro esté iluminado y que nadie se entere de cuál es el verdadero ayuno. Porque la intención del corazón es agradar a Dios y no agradar a los hombres. Es verdad. Y la Escritura dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23. El libro a los Proverbios capítulo 4, versículo 23. Es una palabra maravillosa. Dice su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para mí este texto significa muchísimo porque cuando yo inicié precisamente en este caminar con Cristo, esta era una palabra que yo creo que a diario el Señor hablaba a mi vida. A través de su palabra, a través de un tiempo de comunión, a través de hombres y mujeres de Dios. Y yo veía como de pronto mi esposo iba en otro proceso, pero a mí esa era una palabra que el Señor siempre me la decía, duró mucho tiempo. Y yo decía, pero Padre, ¿cómo? Precisamente el Señor estaba enseñándome a cómo preparar y mantener mi corazón ante muchas situaciones, circunstancias que venían, y el Señor me estaba enseñando precisamente eso, a que no fuera a dejar llevar mi corazón por mis emociones o mis sentimientos, que no fuera a dejar llevar mi corazón por lo que estaba observando en otros, sino que precisamente guardara mi corazón de esas cosas que tal vez no estaban alineadas a su palabra, de aquellas personas que tal vez no estaban precisamente cumpliendo esa palabra que el Señor estaba enviando a cada uno de ellos, y el Señor hablaba a cada instante, preparaba ese terreno en mi corazón y siempre me decía que sobre toda cosa guardara mi corazón, lo guardara y lo mantuviera Él, porque ahí era donde estaba precisamente la vida, ¿cierto? Y esa es una palabra que nos enseña a cada uno de nosotros cuando nosotros aprendemos o debemos aprender a caminar, a mantener nuestro corazón limpio. Escucha uno muchas excusas de otro, diciendo, no sigo a Dios porque tal persona hizo esto, pero es que mire, si este supuestamente es cristiano, si este supuestamente cree en Dios, si este alaba, o sea, muchas personas sacando esa excusa de tal vez no caminar con Cristo o de tal vez hacer ciertas situaciones o ciertas cosas porque vieron que otros que aparentemente caminan con Cristo las están realizando. Su corazón no está limpio, su corazón precisamente no está preparado. La Escritura es muy clara hablándonos en este texto. De ese corazón es donde precisamente emana, florece, da vida, la vida ¿cierto? de Dios. Ahí es la vida de Dios precisamente, y ese es el que debemos guardar cada uno de nosotros a diario. Ese es el que nosotros debemos aprender a mantener. La Escritura también nos habla muy claro que debemos aprender a tener nuestra mirada solamente en Cristo. Es en Él, porque cuando nuestra mirada no está puesta en Él, sino tal vez en hombres o mujeres, entonces empezamos a ver sus defectos, ¿cierto? Sus incapacidades, su forma de actuar, olvidando que cada uno de nosotros estamos en el proceso con Cristo y Él está obrando en cada una de nuestras vidas, así como empezó y tal vez está obrando aún todavía en cada uno de nosotros. Entonces, aprender a guardar ese corazón es una de las primordiales cosas para que nuestro corazón sea limpio, para que realmente nosotros aprendamos a mirar al Señor y no dejarnos guiar por ningún sentimiento, por ninguna circunstancia contraria a lo que su palabra nos está diciendo. Esto habla también de humildad, de aprender a humillarnos todo nuestro ser al Señor y que sea Él obrando. Tú y yo no estamos llamados a juzgar a nadie, ni a menospreciar a nadie, al contrario, estamos llamados a amar a los demás.
Y allí es donde inicia este principio de mantener nuestro corazón limpio. Una de las expresiones que utiliza la Escritura, y Jesús dio dos ejemplos paralelos, uno para bien y otro como principio, un principio de bien y otro como comparación de las cosas que no son buenas. Y quiero que observemos estas dos expresiones del Señor con respecto a la levadura. Sí, así es. Reconocemos que la levadura es un hongo que lo que hace es fermentar la masa y que de una forma que no es evidente a nuestros ojos, una pequeña cantidad de levadura, logra afectar una gran porción de harina y toda se fermenta, y cuando se elabora el pan con la levadura, este hongo se prolifera en medio de, no del frío ni de un calor excesivo, sino de una temperatura media. Y para que este hongo se propague, necesita, como es fundamental, la humedad y la temperatura media, la temperatura tibia. Además de esto, le da una característica especial al amasijo, a la harina, y es que crece más, coge mejor apariencia y además le ayuda al sabor. Una pequeña cantidad, pequeña porción de levadura tiene este efecto. Hace que el amasijo, la harina mezclada, crezca y varias veces crezca, no aumente en su peso, pero sí que crezca en volumen, le dé una mejor apariencia y también aporta para su buen sabor. Entonces, el Señor utilizó la levadura, este hongo, la levadura se saca de un hongo, lo utilizó para traernos dos enseñanzas, y le reitero, una como principio de bendición, sí, y la otra para mostrarnos de que muchos operan de esa forma negativa, y bajo el principio del crecimiento de la levadura o de la consecuencia que trae el efecto de la levadura en la harina, llegan también a permear a muchas personas con cosas que no son tan positivas. ¿Qué cosas? Así es. Bueno, y vamos primero a Mateo capítulo 16, versículo 6. Mateo capítulo 16, versículo 6. Y quiero que observen el texto de cómo aquí el Señor hace una advertencia a los discípulos y a quienes los estaban escuchando. Mateo capítulo 16, versículo 6. Vamos a la palabra. Dice la palabra del Señor. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis esto dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 9. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Versículo 10. ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, aquí tenemos que ver varias cosas. El Señor les hace una advertencia, les dice: cuídense, en el versículo 6, les dice: tengan mucho cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Así es. Estos eran unas corrientes doctrinales muy fuertes. Por eso en el versículo 12 les dice: ¿cómo es que no entendéis que no es por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí necesitamos ver. El Señor está dándoles una enseñanza y ellos la toman de forma natural. El Señor le está hablando del mensaje que va guardado a través de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, en el contexto, el significado de esa palabra en este tiempo no es un buen significado de la palabra, porque en nuestros días la palabra fariseo fácilmente se puede interpretar como un hipócrita, un mentiroso. Claro. Pero en los tiempos de Jesús,
En estos tiempos la palabra fariseo, su significado no era hipócrita, sino su significado era una persona muy preparada, muy fundamentada en la ley mosaica. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, el Señor les está diciendo, cuídense del mensaje de la ley, porque la ley mosaica, esa ley levítica, esa ley judía, quieren ellos seguirla impartiendo, pero no han entendido que ya ha llegado el tiempo de la gracia y fue establecida por Él. La doctrina de los saduceos tenía una característica especial y era que ellos creían en la reencarnación y no creían en la resurrección. Y cuando nosotros entendemos la resurrección del Señor Jesucristo, es la verdad del Evangelio que estamos predicando hoy. Dice el apóstol Pablo, si no existiese tal resurrección del Señor Jesucristo, en vano y mentira sería nuestra predicación. O sea, Jesús les está diciendo, hay dos mensajes que están negando y no permitirán que el reino de los cielos se acerquen a ustedes. Jesús, a donde iba, Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a todos ustedes. Arrepentirse. Les estaba diciendo, cambien la forma de ver las cosas porque como las ven no son correctas. Necesitamos empezarlas a ver como el Padre en la eternidad lo diseñó para los hijos. Entonces, si nosotros empezamos a ver estas dos doctrinas, las dos desconocen la manifestación del reino de Dios, porque unas estaban sujetas a la ley, a la palabra escrita, a los sacrificios y los holocaustos, y no les permitía poder ver y entender la manifestación del reino de Dios sobre la tierra. Así es. La segunda, que también era una herejía, pero su propósito era negar el plan eterno de salvación sobre la humanidad a través del Señor Jesucristo. Y le reitero, Jesús hizo referencia en algo, dijo la doctrina de los fariseos, ley, y la doctrina de los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección y sí manifestaban la reencarnación. Dice el libro de los Hebreos que está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez, después juicio. Y esto anula completamente cualquier doctrina de reencarnación. Entonces, Jesús les dice, tengan mucho cuidado, guárdense, porque hay muchas cosas que operan como la levadura. Ya les explicamos cómo opera la levadura. Es una reacción que tiene la harina, el amasijo, de una forma que no es evidente, que tiene que tener dos condiciones especiales. Una, cierto nivel de humedad, y lo segundo que tiene que ocurrir es una temperatura media. Si está frío, no se activa la levadura y no puede generar la reacción sobre la harina. Pero si está muy caliente, tampoco ocurre esto. Tiene que tener un punto exacto para que ocurra este fenómeno. No sé si ustedes han logrado ver que cuando ponen un amasijo bajo el efecto de la levadura, habitualmente ponen una manta húmeda para cubrirlo o los ponen en unas cabinas de vapor para que esto suministre la humedad. Claro. Entonces, Jesús dice algo y quiero que prestemos mucha atención a esto. Dos condiciones. Una, tengan cuidado de la doctrina de los fariseos, porque ellos no verán el reino, porque están sometidos a la ley, estrictos al tiempo antiguo, para que usted logre entenderlo. Dos, los saduceos no creen en la resurrección. Quiere decir que estas dos corrientes doctrinales no reconocen a Jesús como el Mesías, no reconocen a Jesús como nuestro Salvador, no reconocen a Jesús como el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús les dice a todos los discípulos, les dice, tengan cuidado. Ellos sacaron una conclusión natural, dijeron, Él no lo dice por el pan, y el Señor les dice, ¿no se acuerdan de los 5 panes que recogieron 12 cestas? ¿Acaso se les olvidó cómo con unos panes alimentamos 4,000 en una multitud?
¿Cómo ustedes pueden pensar eso? No les estoy hablando de esto, les estoy hablando de las enseñanzas que actúan de una forma nociva, que no son evidentes para muchos, pero que definitivamente están negando la manifestación del reino de Dios. Así es. Y hoy encontramos una corriente de doctrinas enormes que son semejantes e igual de nocivas como lo son estas corrientes religiosas, de la de los fariseos y la de los saduceos. ¿Qué corrientes? ¿Cuántos no están diciendo que que Dios es mujer ahora? Sí. ¿Cuántos no están negando la obra de Jesús como Salvador? Así es. Y todas estas corrientes religiosas lo único que están haciendo es querer perturbar el plan de salvación eterno sobre la humanidad. Así es. Muchas de estas corrientes están llevando un mensaje tan nocivo que hoy por hoy estamos dándonos cuenta que lo que está haciendo es destruir toda esta ideología de género, que más que una ideología es una doctrina camuflada, negando Así los es. principios de Dios y lo que Dios ha establecido. Necesitamos ser entendidos en las cosas que está ocurriendo, pero necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Así es. Y algo a lo que Jesús dijo: tengan cuidado con estas doctrinas, que de una forma sutil, de una forma invisible, en un ambiente propicio, van a crecer y van a dar un fruto. Así es. ¿Cuántos hijos de Dios han sido engañados por estas corrientes? Mire, para nadie es un secreto que hoy el mesianismo, aquellos que dicen ser judíos mesiánicos, y perdónenme que utilice este nombre tan particular, están perturbando la sana doctrina, Así es. la verdad del Evangelio. ¿Cuántos están llevando y están volviéndose al judaísmo? Creemos en las fiestas solemnes del Señor, no en las fiestas del pueblo judío. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros no somos judíos. Nos reíamos algún día y decimos que judíos de Boyacá, ¿no? O sea, porque es absurdo creer nosotros que tenemos un linaje natural. Nuestro linaje es espiritual, dice la Escritura. Y nosotros debemos caminar como hijos de Dios. Pero algo a lo que tenemos que tener, por cierto, es saber que hay muchas corrientes doctrinales que hoy están llevando un mensaje de desolación, de destrucción, de apartarnos del propósito que Dios establece. Así es. Y aprender y entender que nosotros como hijos de Dios debemos ver las cosas espiritualmente. Aquí el Señor es muy claro, porque al principio los discípulos están viendo todo muy natural. Pero ¿cómo, Señor? Y el pan, no sé qué. Ellos estaban viendo las cosas naturales. Pero el Señor les estaba hablando mucho más profundamente. Él por eso les dice: ¿cómo es que no recuerdan lo que sucedió cuando les repartimos a miles? No recuerdan cuando les compartimos y antes cuántas cestas sobraron, porque ellos querían ver las cosas naturalmente, pero el Señor les dice: no, véanlas espiritualmente. Así es. ¿Por qué habla de esas doctrinas? Porque es de un cuidado tan grande, así como les compartí a mi esposo. Una pequeña cantidad de levadura afecta toda la masa. O sea que usted puede tal vez estar pensando, o alguien puede estar pensando, pero eso no pasa nada si yo tal vez me pongo a escuchar a X o Y predicación, o si tal vez algún día asisto y hago tal esto. Pues como yo no creo en eso, esas pequeñas situaciones, circunstancias de estar siguiendo a aquellos que están en contra de la palabra de Dios, o de tal vez escucharlo de vez en cuando, es esa pequeña levadura, ¿cierto? Que puede estar afectando toda la masa. Muchas veces nos estábamos hablando al principio de mantener ese corazón limpio. Podemos pensar que hay pequeñeces, ¿no? Pero por esa pequeñez no pasa nada. Por pequeñeces se empieza para poder dañar toda una masa. Así es. Por pequeñeces. Entonces es allí donde debemos de tener nosotros mucho cuidado y mantenernos en la doctrina de Jesucristo, en lo que dice su palabra, y no dejarnos llevar por tantas corrientes que hay hoy por hoy. Debemos ser atentos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a ser esos hijos espirituales para ser entendidos en los tiempos, para ser entendidos y tener esa sabiduría de Dios a lo que nos está diciendo su palabra, y no dejarnos llevar por cualquier vientecito de doctrina, por cualquier situación que hoy por hoy se está levantando muchísimas, porque una pequeñez que tal vez tú puedas oír sin el verdadero entendimiento te puede estar afectando muy grandemente.
o esa pequeña conversación de la que estás haciendo parte, que tal vez no está siendo de bendición, puede estar afectando algo muy grande. ¿Cómo puede estar afectando algo muy grande? Empecemos por cosas pequeñas. Mi vida, mis hijos, mi familia, quienes están alrededor mío, cuántos que se están apartando. Muchas situaciones empiezan a afectar así como lo hace esa pequeña levadura. Así Entonces, seamos atentos, seamos sabios y pidámosle realmente al Señor qué es lo que desea para cada uno de nosotros Así es. y aprender a obedecer y seguir su palabra. Guardar Nuestro nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada. No dice guarda sobre tu alguna, corazón. dice Sobre toda cosa. Guarda tu corazón. Es importante que lo mantengamos allí, Así pendiente. Es Así verdad, es aprender a cuidar y tener un corazón sano, un corazón recto Así frente es. a todas las circunstancias. A ver, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero definitivamente las intenciones del corazón son las que priman. Exactamente. Veamos lo que está ocurriendo hoy como mayor influencia. Las cirugías estéticas. Sí. Creo que ahí es una forma de pesar nuestro corazón. Una ortodoncia, más que vanidad, es un tema de salud. Sí, claro. En nuestra enorme ignorancia, no somos ni ortodoncistas, ni rehabilitadores orales, ni odontólogos, pero sí hemos podido entender que una ortodoncia no solo lo que trae es un plan cosmético, sino también una funcionalidad correcta de cada pieza, porque algo que nosotros no entendemos es que si en nuestra boca hace falta un diente, esto puede desencadenar problemas digestivos. Afectar. Sí, Claro. afectar. La intención del corazón, pues si es por salud, es bueno. Pero ¿qué pasa cuando se hacen esta clase de cirugías donde no es por algo saludable, sino por mostrar más de lo que tienen? Ujú. O lo que no tienen. Dice la escritura, el que tiene oídos para oír, oiga. Miles y millones de ejemplos podemos tomar de personas que se hacen una cantidad de cosas en su cuerpo, atentando contra el templo del Espíritu Santo, con intenciones equivocadas. ¿Para qué ponen en sus cuerpos partes protuberantes? Y simplemente para mostrarlas. Y esto habla de las intenciones del corazón. Recuerdo a alguien en particular, no tengo ni idea cómo se llama, pero es una persona que se puso, es un hombre, se puso todo su cuerpo, Para hacer como Clark Kent, que no como Ken. El Ken, sí. su cuerpo como Pectorales y todo eso. una cantidad de prótesis para que se viera musculoso, pero no es músculo sino silicona. Y uno dice, ¿la idea era ser fuerte? No. ¿La idea era ser saludable? No. ¿Qué le importaba a esta persona? Que lo mirara. ¿Cómo lo ven los demás? Y aquí es donde usted y yo tenemos que pesar nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de corazones limpios, estamos hablando de eso. Las intenciones del por qué hacemos las cosas, las intenciones del por qué tenemos cierto proceder, las intenciones de nuestro actuar, ¿cuáles son? Ahora veamos lo que el Señor dijo como principio en nuestras vidas, utilizando como ejemplo la levadura. Y vamos al Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 20. Lucas capítulo 13, versículo 20. Lucas 13. Lucas 13, versículo 20. ¿Qué dice la escritura? Dice su palabra. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que... 20. Desde el 20 léelo. Lucas 13:20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. O sea, si nosotros vemos el texto, el Señor hace referencia y compara el reino de Dios con el actuar de la levadura. Si usted se da cuenta, aquí el mensaje no está en el versículo 21, no está ni en las medidas de la harina, ni cómo iba a ocurrir, ni la mujer. Lo que el Señor dice es la consecuencia. Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿De qué forma podemos nosotros interpretar el reino de los cielos si el mismo Señor Jesucristo
lo está dando, por ejemplo, y en Mateo capítulo 13 también reafirma este mismo concepto, diciendo que el reino de los cielos es semejante a la mujer que tomó tres medidas de harina y le puso levadura y dejó que se fermentara. ¿Cómo es el reino de los cielos si lo utilizamos como ejemplo, la levadura? Que su proceder necesita un ambiente propicio. Vamos a tomar el mismo ejemplo, pero lo vamos a llevar. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Así es. Necesita una humedad específica, necesita una temperatura específica, pero también no es evidente el actuar, sino que de una forma como oculta Pequeño. y va dando un fruto. Así es. ¿Qué quiere decir esto en el reino de los cielos? Si el Señor dice que así es el operar del reino de los cielos, dice un verso en la Escritura, que toda la creación gime a la manifestación de los hijos de Dios. Nuestra manifestación no es en las calles, porque ahí no fuimos llamados a proclamar nuestra autoridad. Nuestra manifestación no está en lugares específicos, sino en tiempo y fuera de tiempo, como debe ser el predicar de la palabra. Cuando el Señor nos está enseñando y dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, quiere decir que nosotros de una forma discreta, silenciosa, pero en un ambiente propicio, tenemos que manifestar la obra del Espíritu Santo sobre muchos que caminan por valle de sombra y de muerte. Así es. Y ese es el ejemplo que el Señor toma con respecto a la levadura. Primero lo utiliza para darles un ejemplo. Así es. Y después lo establece como principio. Si nosotros vemos en Mateo 13, primero pone el ejemplo de la levadura como principio de reino, pero en el capítulo 16 lo lleva como exhortación sobre los discípulos, dándoles una advertencia. Hoy les decimos de parte del Señor, hay dos ejemplos fundamentales para cuidar nuestro corazón. Sí. Las intenciones oscuras del corazón se alimentan de cosas que no son correctas y que para muchos en estos tiempos pueden llamar buenas, pero no lo son. En estos tiempos hay muchos que pueden decir que ciertas enseñanzas son buenas, pero no necesariamente es la enseñanza del Evangelio del Señor Jesucristo. Así es. Lo segundo, dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante al efecto de la levadura sobre una masija, que llega a su tiempo donde todo es fermentado. Tiene que llegar el tiempo donde nosotros los hijos de Dios tenemos que resplandecer. Amén. De una forma discreta, Pequeño. en un ambiente propicio de humedad y temperatura, pero tendremos que ver la manifestación de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en el entorno de nuestras vidas. En todo lo que toque nuestras manos tiene que haber la manifestación del poder de Dios. Así es. Jesús dijo, así es, semejante es el reino de los cielos. Así es. Esto no será ni a través de un hombre en turno que esté al frente del gobierno. Esto no ocurrirá a través de hombres y mujeres comunes y corrientes. Esto tiene que ocurrir a través de hijos llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres determinados y consagrados a establecer el reino de Dios sobre la tierra, no sus deseos. Leíamos en la enseñanza pasada que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Así es. Y a esto es lo que el Señor siempre lo dijo. Pero para nosotros poder establecer el reino de Dios, nuestro corazón será pesado. Así es. Y como lo dice la Escritura, y por el bien nuestro, que no sea hallado falto delante de Dios. Porque si nuestro corazón es hallado falto delante de Dios, quiere decir que la medida y la intención de nuestro corazón no estaba alineada con lo que el Señor había establecido para nuestras vidas y hacer a través de nuestras vidas. Lo que Dios está hablando en este tiempo es que las intenciones de nuestro corazón, yo no puedo justificar mi pecado con otra persona. Yo tengo que ser consecuente y responsable
con las cosas que hago y asumir la responsabilidad de eso. Así es. Yo no puedo cargar mis faltas a otra persona, tengo que tener el carácter de asumirlas. Yo no puedo esperar que otros hagan la obra de Dios y en el ministerio de la silla, en el ministerio de los sentados, esperando que muchos hagan para dar gloria a Dios. Cada uno de nosotros tiene una tarea específica, cada uno de nosotros tiene una función específica, Así es. pero ese reino de los cielos tiene que manifestarse en nuestras vidas Amén. y a través nuestro. Lo que Dios está diciendo y lo que Dios está hablando es que es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo que Dios estableció para que el reino de los cielos se manifieste a través de nosotros, sus hijos, a través del cuerpo de Cristo. Este es tiempo de levantarnos como verdaderos hijos de Dios y Así caminar en las dimensiones de lo que Dios estableció y trazó para nuestras vidas. Así es. Entonces queremos recordarles que esta es la palabra que el Señor trajo para nuestras vidas en este Amén. día. Así es. Revisemos nuestro corazón. No sea que nuestro corazón sea pesado y sea hallado falto delante de Dios. Las intenciones del corazón siempre son las que reinan, no las acciones, porque las acciones es la evidencia de la intención de nuestro corazón, pero lo que verdaderamente Dios ve y da un resultado en nuestras vidas es que estas intenciones han de manifestarse Amén. a través de un fruto. Y ese Así fruto es. tiene que ser el que Dios ha establecido en nuestras vidas y a través nuestro. Así es, yo creo que la enseñanza ha sido muy clara en esta noche, Así es. pero entonces la inquietud, la pregunta o lo que el Señor deja a cada una de nuestras vidas, el Espíritu Santo, es precisamente de qué nos estamos alimentando. Ojo de lo que estemos llevando, guardemos nuestro corazón, pero ahora también nos dice qué tipo de levadura somos cada uno de nosotros. ¿Has pensado en tu familia? ¿Has pensado en los tuyos? ¿Has pensado en los que están viviendo cerca a ti? O tal vez tú te estás conectando por primera vez o te llegó esta enseñanza. Precisamente debes aprender a hacer esa buena levadura. Cuando, no sé, yo no soy panadera, pero creo que cada uno de nosotros hemos aprendido que esa buena masa que se alimenta precisamente de esa buena doctrina del Señor, la podemos comparar como esa pequeña levadura que se le coloca al pan, que se deja en una noche para que el pan pueda crecer, y eso es lo que nos está hablando en este último verso en Lucas, que así es como va creciendo el reino de Dios. Estás anhelando que los tuyos, que tu familia, que tus amigos, que cada uno de aquellos puedan llegar al Señor. Precisamente sé tú obediente a la palabra del Señor, sé esa buena levadura, para que suavemente, para que sin correr, sin esperar otra cosa, no te vayas a dañar en el camino, sino al contrario, puedas impregnar a otros, llevar ese evangelio a otros, para que así suavemente, como habla el Señor, que hace la levadura en un pan, sea el reino de los cielos en cada uno de nosotros y en los nuestros, en nuestra familia. No necesita que simplemente lo vean en el exterior, sino que de pequeña forma vaya creciendo y pueda llegar ese evangelio a muchos, a todos los que nosotros anhelamos. El verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio, es el verdadero testimonio, pero sobre todo guarda tu corazón. Guarda tu corazón, guarda tu ser, guarda tus oídos, guarda tus ojos de aquellas cosas que no nos están llevando a nada bien y que tal vez podrían dañar esa buena doctrina del Señor. ¿Por qué te vas a regir? No hay palabra más clara, no hay palabra más profética, no hay palabra más segura que tú vayas a las mismas escrituras. La palabra profética Así más es. segura, la palabra de Dios. No esperes recibir palabra de Dios solamente de hombres. A ver, hoy quiero recibir esto, voy a ver, yo quiero recibir esto, porque puedes estar dañando esa pequeña levadura en ti. Al contrario, ve a la escritura, ve a esa comunión, ve a esa cercanía con el Señor, que Él irá hablando a tu vida y Él te estará dando precisamente lo que tú necesitas para que pueda crecer y para que los tuyos lleguen al Señor y puedan crecer en el reino de los cielos, porque tú has sido esa buena levadura para que ese reino crezca en cada uno de ellos. Es el mejor mensaje que les podemos llevar a los nuestros y a aquellos que amamos y que desean conocer del Señor y caminar Así con es, Él. Entonces, si tú estás recibiendo esta enseñanza, si a tu corazón, a tu vida ha llegado eso, si el Espíritu Santo te está haciendo sentir precisamente eso, guarda tu corazón de eso. Entonces, creo que es una enseñanza propicia para este tiempo, que hay tantas situaciones, tantas circunstancias y tantos queriendo hablar y mostrar de cosas que no son y que quieren llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, vayamos a la Escritura. Es allí eso primordial, Ese es es el el principio fundamento del Señor. Ese es el fundamento de Dios.
Corazones limpios, corazones rectos, Así corazones íntegros delante del Señor. Y Amén. no permitamos que un falso mensaje, una mala enseñanza o una motivación equivocada nos lleve a alejarnos de su voluntad y de su Amén. propósito. Así Este es tiempo de caminar juntamente con Dios. Este es tiempo de aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Y Así si ya es. hemos empezado el camino, de mejorar cada vez más. Aleluya. Así que, no sé, me gustaría orar por cada uno de Ora, por ustedes favor, en ora. esta noche y vamos a orar y declarar eso sobre nuestras vidas. Bendito buen Dios, te damos gracias, Padre Santo, en este tiempo. Gracias por tu palabra revelada. Gracias, Padre amado, por esta palabra rema. Gracias, Señor amado, por cada uno, bendito Dios, de los que está llegando esta palabra de vida, precioso Señor. Padre Santo, Amén. guarda nuestro corazón, ayúdanos, bendito Dios, a Así es, mantenernos Señor. firmes, precioso Señor, a que Amén. nuestra mirada esté solamente en ti, bendito Padre Así Santo, sea, Señor, Padre. que nuestro corazón, todo nuestro ser, En Padre línea Santo, con tu voluntad, sea, Padre Señor. amado, guardado, Padre Santo, Señor, obediente a tu palabra, bendito Dios, y que podamos alinearnos, Señor. Padre amado, Señor, al reino celestial, precioso Así Padre es, Señor. Santo, Señor. Gracias, Hoy te Espíritu damos Santo. gracias por cada familia, te damos gracias, Padre amado, Bendito por cada sea tu persona, nombre, bendito Señor. Dios, que está a través de estas redes, Señor amado. Sabemos, Espíritu Santo, que la obra es tuya, bendito Dios. Aquí estamos como siervos tuyos, como instrumentos tuyos, Padre amado, en tus manos, Padre Santo. Hemos predicado tu palabra, Señor, pero tú continúas la obra, Espíritu Santo, porque la obra es tuya, bendito Dios. Amén. Guarda a cada una de estas personas, sus hogares, sus familias, precioso Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos ser ese buen testimonio a todo aquel que nos rodea, Padre amado, para que así como lo habla tu palabra, bendito Señor, el reino de los cielos sea manifestado por tu Amén, presencia y Señor. tu gloria, precioso Señor, y que cada uno de nosotros aprendamos a guardar nuestro corazón y mantener ese corazón limpio, bendito Rey. Gracias, Señor, Así es, porque Señor. nos has dejado la mejor enseñanza, bendito Padre Santo. Te adoramos, te Amén, exaltamos, bendito Dios, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Así es. Amén y amén. Bueno, le recordamos Aleluya. nuestras reuniones miércoles y próximo sábado y el viernes 8 de la noche, perdón. Y el viernes 20 de noviembre tenemos Así nuestra es. reunión de parejas. Hablo a los hijos de la casa. A los que están Por en favor, la ciudad inscríbanse Villavicencio. porque tenemos un cupo limitado. Así es. No podemos recibir Coloca el WhatsApp. cualquier cantidad de números, de personas, perdón. Tenemos un número limitado de asistentes en el lugar donde se va a hacer y el montaje que se tiene. Entonces, por favor, en la mayor brevedad, inscríbanse. Así Por es. las redes les estamos enviando la forma, Información. el lugar donde va a ser. Si tiene alguna inquietud, ahí está nuestro número de contacto, Así está es. nuestro contacto telefónico, nuestra red social de WhatsApp, Amén. Así nuestro es. número de contacto. Cualquier información estamos prestos para atenderles. Amén. Les reitero, por favor inscríbanse. Habitualmente tiempo, con ocurre tiempo. que el día anterior le dicen a uno, ay Sí, pastor, y es no. que... Y uno tiene que pasar y decir, lo siento, pero no podemos. Nos quedan muy pocos espacios para la actividad como la tenemos organizada. Entonces, el Señor los continúe Así bendiciendo de es. gran manera. Hay un plazo límite para que te puedas inscribir y para que puedas apartar ese Ahí tiempo. en el Primero hay un contacto toda cupo la limitado, información. Ujú. pero por favor, yo creo que máxime dentro de 8 días si el cupo no se ha llenado. Entonces, por favor, lo más pronto posible porque ya Así los es. primeros cupos están ahí. Entonces, esperamos por favor Tenemos pocos inscribirte. espacios. Quedan pocos espacios. Y les amamos mucho y sabemos que el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Señor los guarde, el Señor los Dios les continúe bendiga. bendiciendo y los queremos mucho. Dios los guarde, que estén muy bien. Bendición.